RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en comunicación con el profesor Hammer, quien le damos la bienvenida. Él está en comunicación a través del Zoom para conversar con Hammer Villena. Él ha sido secretario general del SUTE y actualmente ocupa un cargo importante en la Dirección Nacional de la CGTP, la organización sindical importante de nuestro medio, y con él vamos a conversar acerca de qué esperan los trabajadores, qué esperan los maestros de este nuevo gobierno y también de la composición del equipo ministerial que va a acompañar al presidente Pedro Castillo. Profesor Jaime Villena, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y agradecer a Red de Comunicación Regional de RCR por darnos la oportunidad de llegar a toda la opinión pública y en especial al magisterio, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos a pocos minutos ya de escuchar el mensaje presidencial. ¿Qué espera el magisterio? ¿Qué esperan los trabajadores del mensaje que dará el presidente Pedro Castillo? Bueno, realmente es un desconcierto, como ustedes bien lo precisan, no hay nada seguro, no hay conocimiento de quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros, no se sabe quiénes van a ser los ministros, y esto lo que origina es en sí un desconcierto, pero a la vez nos da una certeza de que no había, indudablemente, la certeza también, valga la redundancia, de Perú Libre de ganar las elecciones. Lo que aparentemente ellos tenían en mente es un posicionamiento político que les vaya originando a futuro la consecución de algunas bases para posteriormente llegar al poder. Demuestra que no tienen una planificación, que no hay un programa de gobierno y que la conjunción, en todo caso, de las fuerzas políticas de izquierda, de Juntos por el Perú, del Frente Amplio, de alguna forma están abonando a construir un programa de gobierno, a construir un equipo de profesionales que pudieran darle un norte a este gobierno. Entonces esperamos en todo caso que el presidente se dé cuenta de que es presidente y que tome las decisiones correctas y no de la influencia del Partido de Perú Libre, que tiene una soberbia inclusive de ningunear a las demás izquierdas. Entonces yo creo que el presidente tiene la oportunidad de caracterizar algo que ha tenido siempre el país, el presidencialismo. Y eso significa que el presidente tiene que dotarse de poder, tiene que dotarse de autoridad para empezar a gobernar y tomar las mejores decisiones que se necesitan en esta difícil coyuntura. Ahora, esto parecería que se está manejando del otro lado de la orilla, digamos, del sector de la influencia que tiene la izquierda en estos momentos, como si se tratara de una hegemonía de la izquierda propiamente y no de gobernar pues bajo la responsabilidad de ser presidente de todos los peruanos, ¿no? O sea, esto es un problema, parecería, de correlaciones de fuerza, ¿no? Y ahí es que justamente todavía no tenemos nada en concreto a pocas horas ya de gobernar el Perú, ¿no? ¿Qué opina? Bueno, efectivamente, nosotros consideramos de que, si bien es cierto, el señor Cerrón aparentemente es el secretario general y dueño del partido, lo que tiene que tener es clara la visión que tiene que tener de acá a futuro, y esa visión significa buscar la más amplia unidad de los sectores de izquierda, la concurrencia de diversos profesionales que quieren apoyar y no caer en la soberbia de querer ser los únicos que tienen la razón y los únicos que pueden caracterizar y representar a un sector de la población que, ojo, ha cifrado las esperanzas, no en Pedro Castillo, no en Vladimir Cerrón. Lo que ha cifrado las esperanzas es en el cambio de rumbo. Ha cifrado las esperanzas ante el hartazgo que tiene la población de una continuidad de un modelo político-económico neoliberal que se ha enquistado por muchos años desde la creación de la República. Y entonces lo que tienen que entender es que no están gobernando para Perú, no están gobernando para los partidos políticos, están gobernando
para una clase política olvidada, para una clase empobrecida por este modelo político que hemos tenido durante mucho tiempo. Entonces, mientras no se ubiquen en ese contexto, va a continuar la pelea. Lamentablemente, esta pelea de la pugna por el poder, y eso le hace mucho daño igualmente a este gobierno. Profesor Jamer Villena, buenos días, los saluda Luis Casas. En este análisis que usted está desarrollando, parece que también a la izquierda en general, no hablo de un sector de la izquierda, sino a la izquierda en general, también le tomó de sorpresa estos resultados electorales. No tuvieron la lectura, así como las encuestadoras que no vieron venir este fenómeno. La izquierda en general, sus dirigentes, no vieron esta situación. Autocríticamente creo que tienen que reconocerlo, porque estamos viendo de que hasta el momento hay unas marchas y contramarchas, y a todos les ha caído por sorpresa este gobierno de izquierda, porque este es un gobierno de izquierda. Por primera vez, vamos a señalar, la izquierda está llegando al Perú, a gobernar el Perú. Por primera vez va a gobernar el Perú, ¿no? Y yo me pregunto, ¿dónde están los cuadros de izquierdas? Me parece que no habían, no estaban preparados, ¿no? Y nadie dio un análisis del Perú profundo, lo que usted está señalando. O sea, es correcto que nadie vio esta situación de empobrecimiento o no querían seguir luchando por estos sectores. El mismo hecho, el profesor Pedro Castillo es un profesor rural, un campesino que está llegando a la presidencia de la República. Entonces, ahí, ¿cuál es el papel de ustedes como dirigentes? Usted ha sido ex secretario general del SUTEP, secretario general de la CGTP, dirigente de la CGTP. Entonces, ¿qué lectura usted le da a toda esta situación? ¿Y qué tendría usted que esperar del mensaje presidencial que en pocos minutos, pocas horas, va a dar el profesor Pedro Castillo? Bueno, lo dijimos en su debida oportunidad, ¿no? La derecha no ha tenido una lectura clara de lo que ha significado esta pandemia. Esta pandemia ha desnudado prácticamente todo lo negativo que ha tenido el modelo económico neoliberal durante todos estos años, no solamente en el Perú, en América Latina, sino en el mundo. Y entonces nuestros políticos tradicionales no tuvieron una lectura clara de las consecuencias de hambruna, consecuencias de economía, de desempleo, del debilitamiento económico que tenía nuestro país en producción económica originada por esta pandemia. Y ante estas circunstancias, simplemente lo que tuvimos en la primera vuelta fue una andanada de candidatos presidenciales, simplemente por el apetito de poder en algunos casos, otros para salvarse de los procesos judiciales que tenían en ciernes, y otros por tener un protagonismo político. Porque si se hubiera tenido una lectura clara realmente de la crisis económica que atravesaba el mundo, la región y el país, entonces hubiera merecido de parte de la izquierda una sola unidad, un solo programa, y que verdaderamente no nos hubiera encontrado en estas circunstancias que está usted refiriendo. Y en el caso de la derecha, es una clara demostración que tienen una miopía política hace mucho tiempo, pero lo que también demuestra es que los partidos políticos están en crisis, no ha habido una renovación, y por eso, al no haber una renovación, hay carencia de cuadros. Ahora, en base a la segunda pregunta que usted indica, es cierto, nadie se esperaba, porque no se tuvo la lectura de que al no tener una atención debida de parte del gobierno a los más desatendidos, que son los más pobres, que son los que han pagado las circunstancias de esta pandemia, al tener que simplemente el gobierno apoya a las empresas y no apoya a la clase empobrecida, era obvio que esto tenía que estallar de alguna forma. Pero como usted también lo precisa, en estos momentos se requiere del concurso de todos los profesionales, ya no solamente de izquierda, sino de los profesionales que puedan aportar para sacar al país de esta difícil situación. Porque ponernos a pensar, como lo hace lamentablemente el señor Cerrón, que se cree el Dios Todopoderoso y el único
que aparentemente tiene la ideología correcta o tiene el pensamiento correcto, esto va a conllevar al fracaso lo más pronto posible. Entonces requerimos el concurso de todos. Yo creo que ya no estamos en la posición ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos un país en crisis con desempleo, tenemos un país que tiene en ciernes la cuarta revolución industrial que va a revolucionar los empleos, tenemos una crisis económica de la cual tenemos que sacar el país, y para eso ya no necesitamos posiciones ni de izquierda ni de derecha. Si está bien, el gobierno representa a la izquierda, tenga que tener claro qué ejes centrales son los que necesitamos. No se puede, como se cayó en la demagogia, asumirlo todo, como lamentablemente lo ha mencionado Pedro Castillo, es decir, 10% del PBI, que es una propuesta demagógica, el 10% del PBI para educación y salud, etcétera. Entonces necesitamos una propuesta coherente y esperamos, lo que esperamos del presidente Castillo es que se convierta en estadista, es decir, que entienda que es el presidente de la República y deje de lado, el partido deje de lado las presiones de diversos políticos que se han acercado oportunistamente y empiece a dictar medidas concretas en base a ejes centrales. ¿Se requiere cambiar la Constitución? ¿Bajo qué puntos y en qué aspectos se requiere cambiar la Constitución? ¿Cuál va a ser el mecanismo que sea un mecanismo el correcto para evitar algunas circunstancias que la puedan impedir? Entonces, en base a esos ejes podemos echar a andar el carro, pero no en base a una andanada de propuestas que resulten incoherentes y difíciles de concretar. Eso va a asumir en una crisis el gobierno y en un enfrentamiento entre los poderes del Estado, que no es nada conveniente en esta crisis que atraviesa políticamente el Perú. Ahora, viendo la situación, y parecería de que nos estamos olvidando que estamos en una situación crítica de salud pública, ya confirmada, demostrada, y ha generado ante la población tomar conciencia de esta realidad, que tanto a nivel de educación, a nivel de salud, bueno, pues estamos entre los países más atrasados a nivel mundial, y que esa es nuestra realidad. Pero también es cierto de que no hay fórmulas en estos momentos para gobernar, pues, ¿no? O sea, todo se va a tener que ir construyendo poco a poco. Y me imagino que el señor Pedro Castillo va a ir en cierta medida tomando medidas de acuerdo a la coyuntura que se presenta. Pero donde sí coincido que es peligroso es de que se está rodeando de una serie de gente oportunista y que al final de cuentas, pues, Pedro Castillo, presidente de la República, pero otro sea el que gobierne, ¿no? Que es ahí donde tenemos la experiencia, pues, de los últimos 50 años en la vida republicana de nuestro país, ¿no? O sea, que yo recuerde, luego de la caída del fujimorismo, entró Toledo con mucha expectativa, pero vino Toledo, vino Alan García, vino Humala, vino PPK, vino Martín Vizcarra, etcétera, y esto no cambió, pero ahora sí necesariamente tiene que cambiar el país. Pero no hay fórmulas, pues, o sea, ese es el problema, ¿no? O sea, hay ofrecimientos, planteamientos, hay visión, pero la receta no está dada solamente a nivel del Perú, sino que esto ya responde a un nuevo orden internacional y mundial, que esta crisis de la salud pública se ha generado, pues, en todo el mundo, ¿no? ¿Qué opina? Bueno, efectivamente, y usted toca un punto importante. Precisamente es lo que estamos indicando. Por ejemplo, necesitamos implementar acciones que permitan una atención mucho más cercana del sector salud con los pobladores. Necesitamos asegurar la vacunación y para eso todavía no se necesita cambiar la Constitución. Entonces, los ejes prioritarios es la atención a la salud. El eje prioritario es volver a la presencialidad en la educación. Entonces, ¿qué acciones concretas necesitamos en salud? Implementar, por ejemplo, las teleatenciones. Es decir, hay médicos que no están atendiendo por razones de pandemia, porque los hospitales están colapsados, pero ¿por qué no se implementa a través de la virtualidad la atención a los pacientes vía virtual? De modo tal que se va descentralizando y se va atendiendo a la población.
es necesario ir viendo la infraestructura en el sector salud. Pero también el otro tema que no podemos olvidar es el tema de la educación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cumplir los acuerdos, valga la redundancia, asumidos en el acuerdo nacional. Es decir, conformar comités locales con las autoridades regionales, provinciales, y ir dotando de la infraestructura adecuada para que haya un retorno gradual a la educación presencial. Esos dos ejes, por ejemplo, son básicamente importantes y queremos escuchar qué acciones se van a concretizar para viabilizar una atención de salud más cercana a la población y una educación presencial, por ejemplo. Entonces, ese tipo de acciones consideramos nosotros que son urgentes e inmediatas y, indudablemente, en el aspecto económico, necesitamos conocer qué acciones se va a tener para que empiece digamos, el recuperamiento de la economía en el país. Señor Jamer Villena, ¿usted cree que, tomando en lo que usted está señalando, en cuanto a educación, fundamentalmente, ¿usted cree que en qué tiempo puede ya los estudiantes, los escolares con sus profesores, puedan retomar las clases presenciales ya en aula? ¿En qué tiempo usted cree que esto se puede dar? Porque hay algunos que señalan de que ya a fin de año, ya una vez vacunados gran parte de la población, se retornaría a partir de enero. Otros señalan de que todavía no es conveniente porque hay que arreglar la infraestructura de los colegios, etc. Usted como educador, como profesor también y dirigente importante del SUTEP, ¿qué nos puede decir respecto a las clases presenciales, tanto en los colegios como en las universidades? Bueno, es una buena pregunta y ante eso nosotros planteamos la siguiente alternativa. Primero, que se escuche al sindicato de docentes, al SUTEP, se escucha a los docentes para recoger la propuesta, porque aparentemente el gobierno pretendería indicar que es suficiente está con las vacunas para un retorno a clases presenciales, pero no es el único factor. Hay otros factores que es necesario analizar. Por ejemplo, que hay un 85% de la población que no tiene trabajo estable, que es informal y que producto de la pandemia han entrado otra vez en pobreza. Y esto ha originado que una gran cantidad de alumnos salgan del sector privado y regresen a la educación pública. Por lo tanto, la actual infraestructura no está de acorde para recepcionar a la gran cantidad de alumnos que tenemos ahora en la educación pública. Entonces necesitamos primero hacer un diagnóstico de cuánto alumnado vamos a tener y qué tipo o qué cantidad de infraestructura necesitamos construir para albergar a todos esos alumnos que se han pasado del sector privado al sector público. Segundo, lo segundo que se tiene que garantizar es la vacuna, pero en su totalidad para los estudiantes también, porque si no se garantiza que esta vacuna llegue a los estudiantes también, ellos van a ser portadores del virus indudablemente y va a poner en riesgo a toda la comunidad. Ahora, si es que no se lograra la vacuna, se requieren implementar otro tipo de acciones. Por ejemplo, las carpetas siguen siendo bipersonales. Las carpetas tendrían que ser unipersonales. Se requiere una ventilación adecuada, se requiere que los servicios higiénicos estén en funcionamiento y no como lamentablemente, según el último censo del INEI, no están funcionando. Entonces, es una serie de acciones en las que nosotros hemos dado propuestas en el acuerdo nacional. Entonces, creo que el anuncio a secas de decir que posiblemente podría ser en enero no se ajusta a la realidad, porque tiene que ver con infraestructura de baños, infraestructura de aulas y tiene que ver con cercos epidemiológicos que no se han implementado adecuada y convenientemente. Ustedes, señor Villena, como dirigencia del SUTEP, ¿se han reunido en esta etapa previa con el presidente Pedro Castillo? ¿Por qué él se ha estado reuniendo? Bueno, es una buena pregunta que nos permite ampliar algo que está sucediendo y que tiene que ver con la actitud del señor Vladimir Cerrón, que pareciera ser que es la actitud del gobierno. Cuando decíamos que en este momento de crisis se requiere el aporte y el concurso de todos, el gobierno tiene que entender que hay respeto a la libertad sindical.
y ese respeto a la libertad sindical significa el respeto a las instituciones que ya existen y de las cuales tiene que nutrirse democráticamente para soporte social y soporte del propio gobierno. Lamentablemente, en el caso del SUTE, a pesar de que hemos tratado de tener reuniones con el actual presidente, no lo hemos conseguido, sí a nivel de la CGTP, pero aparentemente también a nivel de la CGTP no hemos tenido una coordinación estrecha, esperamos tenerla, pero de no ser así, y con los propósitos que se tiene de ciertas reuniones que hemos observado, aparentemente ellos tendrían la idea de conformar sus propios espacios, entre comillas, sus propios gremios sindicales, lo cual sería un atentado contra la libertad sindical y sería un copamiento peligroso de todos los poderes del Estado y de intervención e injerencia, prácticamente desconociendo convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. Esperamos que nos equivoquemos y que este gobierno haga todo lo contrario, es decir, respete las instituciones que ya están formadas, que para eso nosotros nos hemos comprometido en apoyarlas y por eso hemos apoyado al señor Pedro Castillo en la segunda vuelta de las elecciones. ¿Qué puede pasar si no se cumple lo mínimo? Nadie está exigiendo pues el plan de gobierno, que es muy genérico en cierta medida, pero si no se cumple en temas vitales como es educación, como es salud, al menos en esos aspectos es donde se más todos los analistas salud, economía y fuentes de trabajo, ¿no? Así es, pues que están relacionados a estos aspectos. ¿Cuál cree que va a ser la reacción de la población? Como se dice, esta es la última carta que se está jugando en creer de que las cosas pueden cambiar acá en el Perú. Señor James. Bueno, es una situación muy difícil. La verdad que no nos gustaría estar en los zapatos del presidente Castillo. ¿Y por qué? Porque hemos caído en la misma demagogia. Yo creo que va a depender mucho del discurso que dé el día de hoy, por la siguiente razón. ¿Y por qué decía que hemos caído en la misma demagogia? Porque la derecha, como ustedes bien lo precisaban, hemos tenido sucesivos gobiernos de ellos que siempre en los discursos presidenciales inflaban las estadísticas, indicaban que estábamos a puertas de ingresar al primer mundo, que íbamos a ser un país industrializado, desarrollado, etcétera, etcétera, mentiras, y otras promesas más que nunca las han cumplido. Por eso es peligroso caer en la demagogia, y por eso decía que hemos caído en la misma demagogia de la derecha, porque en campaña electoral, como ustedes también lo precisan, se han dicho muchas cosas. Ahora, ¿cuántas de esos ofrecimientos se pueden cumplir? Por ejemplo, la recuperación del gas de camisea, que nadie está en contra, como por ejemplo, que las mineras paguen los impuestos debidos y adecuados, que nadie esté en contra, que haya mucho más trabajo. ¿Cómo se va a generar esas fuentes de trabajo para sacar de la pobreza a toda la población? Como habíamos mencionado, el 10% del PBI al sector de educación, el 10% del PBI al sector salud. Entonces son propuestas que, ojo, que si bien nosotros podemos comprenderlas como dirigentes, que no se van a poder cristalizar a un 10% del PBI, pero que se pueda subir progresivamente hasta llegar al 6% y cumplir el 6%, estamos de acuerdo. Pero hay otras promesas, hay otro sector de la población que no va a comprender eso y que va a exigir el cumplimiento de esas promesas, como ya hemos visto que hace unos días en la puerta de la casa del presidente estaban exigiendo un grupo de militantes de Perú Libre que se los tome en cuenta para las diferentes carteras ministeriales. O sea, hay una situación muy peligrosa de que ciertos, digamos, cuadros, entre comillas, quieran una presencia, y hay algo de ese anarquismo se pueda presentar también en la población y exija resultados. Por eso yo creo que el día de hoy es la brillante oportunidad del presidente de decir, y por eso decíamos hace un momento, necesitamos ejes principales. Por ejemplo, ¿cómo atender a la pobreza? Ojo que atendiendo a la pobreza, andando y brindando ayuda para que salgan de la pobreza, de paso se soluciona un problema de la deserción escolar, porque hay padres que no pueden ahorita enviar a sus alumnos
ni siquiera a través de la virtualidad hacer clases presenciales, porque no tienen internet, no tienen luz, no tienen agua. Entonces, a la par que se atiende la pobreza, se atiende a la educación, y a la par que se atiende a la educación hay que atender a la salud. Entonces va a depender mucho del discurso presidencial el día de hoy, que se centre en conseguir algunos ejes, y en base a esos ejes se empieza a trabajar sin descuidar las otras promesas que puedan ser de largo plazo, indudablemente. Entonces, yo creo que está en las manos del presidente y en su discurso que vaya a dar el día de hoy, como ustedes lo dicen, no inflando ni prometiendo cosas que no se puedan concretizar a corto o mediano plazo, ¿no? Señor Villena, en la entrevista que tuvieron los dirigentes de la CGTP con el presidente Pedro Castillo, ¿qué planteamientos ustedes le llevaron? Y fundamentalmente me supongo que en el caso del sector laboral, los despidos que han habido, que le deben haber planteado y deben haber conversado sobre esto, porque ese es un problema también muy importante que tiene que solucionarse de inmediato, los despidos de los trabajadores. ¿Qué plantearon y qué le respondió el presidente Castillo? Bueno, sobre ese tema nosotros hemos planteado de que el Consejo Nacional del Trabajo, que se ha convertido en un ente burocrático que no toma decisiones o no se respetan las decisiones tomadas en él, que se implemente adecuada y convenientemente para que con la participación en este Consejo Nacional del Trabajo que funcione en el Ministerio de Trabajo, las propuestas que tienen los diferentes sectores laborales se puedan concretizar, y es ahí donde se tienen que discutir una serie de alternativas que nosotros tenemos sobre esos puntos. Entonces, es indudable que va a depender también de quién sea el ministro de Trabajo. Si bien es cierto, el presidente tiene toda la voluntad, va a depender de quiénes se rodean, va a depender de quiénes son los ministros. Nosotros hemos presentado nuestra propuesta, él ha aceptado, pero se tiene que viabilizar indudablemente a través del ministro de Trabajo y a través de este Consejo Nacional del Trabajo. Nosotros tenemos una propuesta de ley general del trabajo y esperamos que se canalice a través del Consejo Nacional del Trabajo. Muy bien. Muy bien, a Jamer Villena, dirigente, secretario general, él ha sido secretario general del SUTE, actualmente es dirigente nacional de la CGTP. Gracias por su participación y vamos a estar a la expectativa, pues, de que en una hora ya debe estar hablando el presidente en su mensaje a la nación. Creo que se está generando demasiada expectativa, pero lo que se trata es de que salgamos todos adelante y pongamos todos el hombro por el bien de nuestro país. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias y siempre a su disposición. RCR, la red que comunica y une al Perú.